Hola chicos, ¿cómo les va? Hola, profe. Buen día, profe. Buen día, ¿me ven bien? ¿Me escuchan? Sí, bueno, la clase de hoy quería seguir avanzando con la unidad 5, ¿sí? Les voy a compartir, nosotros ya habíamos empezado a ver proceso de influencia, las variables del proceso de influencia. ¿Se acuerdan que habíamos visto comunicación, aceptación? Y las variables de aceptación era identificación y poder. Y habíamos empezado a ver comunicación, ¿sí? Y habíamos quedado en las funciones de la comunicación, ¿sí? ¿Cuándo necesitamos comunicarnos? ¿Pueden ver el power ahí que le estoy compartiendo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir entonces con la unidad 5, con la Profe, comunicación. Sí, una consulta, lo de comunicación verbal y no verbal, ¿lo dimos? Porque yo tengo dudas sobre eso. lo charlamos en realidad. La comunicación verbal está dada a través, ¿sí? de los códigos que uno utiliza, el código común para que las otras personas nos puedan entender. Entonces todo lo que se diga a través de la palabra. Y la comunicación no verbal es la comunicación de los gestos, la comunicación gestual, es la comunicación que expresamos a través del cuerpo, ¿sí? Habíamos charlado que, por ejemplo, hay algunas personas que mueven mucho las manos, que articula, uno cuando habla, sí, gesticula con la cara, ¿sí? Entonces todo lo que uno comunique con el cuerpo, ya sea con las manos, con los brazos, con las caras, con el cruzarse de brazo, con el cruzarse de piernas, siempre estamos queriendo decir algo y estamos comunicando algo. Esa es la comunicación no verbal, la que se, la que se demuestra a través del cuerpo. Esa comunicación verbal es la que no miente, ¿sí? Uno puede decir a lo mejor con palabras algo, ¿sí? Pero el cuerpo nunca miente, es la comunicación que nos da el cuerpo, es realmente, digamos, la verdad de lo que la persona nos está queriendo decir. Por eso la comunicación no verbal, uno presta mucha atención en las entrevistas, cuando uno va a una entrevista de trabajo, uno está atento a esa comunicación no verbal, ¿sí? Tiene que tratar de que la comunicación verbal y la no verbal estén diciendo lo mismo. Igualmente vamos a seguir avanzando porque hay algunos comentarios en alguna otra filmina, pero principalmente es eso. ¿Me escucha? Buenísimo, profe, gracias. De nada. Bueno, vamos a ver cuáles son las funciones de la comunicación. ¿Cuándo necesitamos comunicarnos? ¿Sí? Generalmente cuando una persona, cuando necesitamos motivar al equipo, necesitamos comunicarnos, ¿sí? Para motivar al equipo, para decir qué necesitamos que haga, cómo se hace, para otorgarle un premio. Para cualquier tipo de comunicación necesito comunicárselo al equipo. Las funciones de control, o sea, para controlar, yo también necesito comunicarme, ¿sí? Controlo a mi equipo de trabajo, pero necesito comunicarle. Bueno, quiero que este trabajo se haga de tal manera, de tal forma, para tal fecha, y después controlar si lo hicieron o no lo hicieron, pero necesito también comunicarme, ¿sí? Entonces, para controlar necesito la comunicación, para motivar también, para expresar las emociones, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno está o muy feliz o extremadamente triste o se siente frustrado por alguna situación que les pasó? Uno necesita contarlo, ¿sí? Generalmente con algún familiar, con algún amigo íntimo, en el ámbito de trabajo también, cuando ocurre algo con algún compañero de trabajo, o hasta muchas veces si hay buena relación y si lo necesitamos, necesitamos comunicárselo también al jefe, pero las expresiones emocionales, a las emociones,
necesitamos expresarla y para eso necesitamos de la comunicación. Y otra de las funciones de la comunicación es la información. Yo me comunico para transmitir datos, para transmitir información. ¿Sí? ¿Me escuchan bien hasta acá? Sí, profe. Después vamos a ver que hay distintos tipos de comunicación. La comunicación interpersonal, que es la que se puede dar con algún familiar, con algún compañero, con algún amigo. Esa es una comunicación interpersonal que se da entre dos o más personas. Pero también las comunicaciones están dadas dentro de las organizaciones y se llaman comunicación organizacional. Es una red de patrones, ¿sí? Dentro de la organización estamos inmersos dentro del sistema organizacional y cada área va a manejar, digamos, su comunicación y su lenguaje propio. Pero a su vez, entre las áreas se comunican también entre sí. Bueno, esos patrones están dados, se llaman comunicación organizacional. Cuando nos comunicamos dentro del mismo área, con los compañeros de trabajo o con los jefes o con las otras áreas, ¿sí? Vamos a ver que hay comunicación vertical, comunicación horizontal, hay distintos tipos de comunicación dentro de las organizaciones y dentro de la comunicación organizacional. ¿Me escuchan bien? ¿Me van escuchando y pueden ver el PowerPoint? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, además de saber la definición de comunicación y de saber las funciones de la comunicación, necesitamos conocer el proceso de comunicación, ¿sí? Este proceso de comunicación interpersonal. Cuando nos comunicamos con otra persona, hay un proceso en el cual hay un emisor, que el emisor es el que codifica, ¿sí? Elige un código común para comunicarse con la otra persona, ¿sí? Esto de la función del emisor es el de codificar. ¿Qué significa codificar? Es elegir un código común para que la otra persona me entienda. Por ejemplo, si yo doy la clase en inglés y elijo que el código común sea el inglés, solamente me van a entender las personas que saben inglés. Si yo doy la clase en francés, solamente me van a entender las personas que sepan francés. Entonces, esa es la función de codificar, elegir un código común, ¿sí? Para que todos los receptores traten de entender lo que el emisor le está diciendo, ¿sí? Entonces, en este proceso de comunicación, el emisor en este caso sería yo, que estoy dando la unidad 5, lo que le estoy es tratando de codificar, elegir el lenguaje que todos entiendan, ¿sí? Les transmito un mensaje, que el mensaje es la unidad 5, todos los datos y la información de la unidad 5, y en este proceso ustedes serían los receptores que hacen, decodifican. ¿Qué quiere decir decodificar? Tratar de interpretar, entender lo que el emisor les está diciendo, ¿sí? Para entender el significado de lo que me están diciendo. ¿Y qué posibilidades tienen para ir chequeando si se entiende o no se entiende, si están entendiendo bien? La retrocomunicación, la retroalimentación o lo que se llama el feedback, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué posibilidades tienen ustedes de ir chequeando si se entiende bien o no? ¿Cuál sería esta comunicación de retorno? ¿Qué pueden hacer ustedes? Para chequear que se entienda. ¿Qué posibilidades tienen ustedes? Consultar. Consultar, hacer preguntas. Perfecto. Entonces, esa es la retrocomunicación o la comunicación de retorno. Van haciendo preguntas para ver si lo que van entendiendo es realmente lo que el emisor les quiere decir o no, ¿sí? Pero la manera en que el receptor tiene es ir preguntando, ir chequeando, ¿sí? Para ver si la escucha es activa, para ver si están escuchando y si están entendiendo bien. Perfecto. ¿Y qué hay afuera que puede producir ruidos, ¿sí? Y puede producir interferencias en este proceso de comunicación? Afuera está el contexto, están los ruidos.
en nuestra comunicación puede ser algún ruido externo, ¿sí? Que produzca interferencia, entonces ustedes no puedan entender lo que yo les estoy diciendo, o también puede ser que haya problemas en la conexión de internet. En este caso, como la comunicación, nos estamos comunicando y el canal es internet, si se nos cae internet, ¿sí? Produce un efecto de ruido, interferencia, en donde el mensaje se corta y no logran entender lo que el emisor le está queriendo transmitir. ¿Se entiende? Entonces, van a ver en el caso, ¿sí? En el libro que hay un ejemplo. Entonces, el emisor es la persona que transmite ese mensaje. Es la persona que tiene que elegir el código o el símbolo común que elige, ¿sí? En qué idioma, por ejemplo, dar la clase, o si necesitamos dar, si los receptores son personas sordomudas, no tendríamos que comunicarnos verbalmente, tendríamos que dar una clase con lengua de señas, ¿sí? ¿Cuál es el mensaje? Son todos los datos, toda la información, es el propósito de lo que yo quiero transmitir. Ese es el mensaje, ¿sí? ¿Para qué me voy a comunicar? Para decir qué. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el propósito de esta comunicación? ¿Sí? Ese es el mensaje. ¿Cuál es el canal? El canal es el medio por el cual se traslada el mensaje. Si yo mando un correo, el canal es el correo electrónico. Si yo hablo por teléfono y me comunico por teléfono, el canal sería el teléfono. Si hablo por celular, si es por línea fija el teléfono, si es por el celular es el celular, si es así como estamos dando ahora la clase virtual, sería internet, ¿sí? Si nos estamos comunicando y dando la clase con el Power, el canal también puede formar parte del canal, el Power, ¿sí? Entonces, el canal es el medio por el cual viaja ese mensaje y por el cual nos apoyamos para transmitir el mensaje. El receptor sería la persona que recibe, dijimos, el mensaje, y lo que hace el receptor es tratar de, el receptor decodifica ese mensaje, ¿sí? Decodifica ese mensaje, ¿qué quiere decir? Trata de interpretar y trata de entender qué me está queriendo decir el emisor. ¿Se entiende entonces? Van a ver en el libro un ejemplo que dice: Pedro le dice a Ana por teléfono, tomaré el colectivo a las 4. Entonces, Pedro es el emisor, Ana es el receptor, el mensaje es: tomaré el colectivo a las 4. Como hablan por teléfono, el canal es, digamos, el teléfono, ¿sí? ¿Cuál sería en este caso el ruido y cualquier interferencia que se pueda dar en la línea telefónica? Vieron que muchas veces uno está hablando por celular, está hablando por teléfono y escucha interferencias y a veces escucha hasta otra voz. No sé si alguna vez les ha pasado. Esas interferencias producen una irrupción en la transmisión del mensaje. Entonces ahí estamos en presencia del ruido. Lo que hace es interferir en que ese mensaje pueda llegar al receptor de manera correcta, y lo que hace es producir una interferencia en ese receptor. ¿Me escuchan bien? Sí. No, si estamos utilizando la lengua de señas, porque nos necesitamos comunicarnos con personas que son sordomudas, la manera en que nos vamos a comunicar es con lengua de señas. O sea, el emisor elige, cuando decimos que la función del emisor es elegir el código común, es elegir cómo nos vamos a comunicar con las otras personas para que las otras personas nos entiendan, ¿sí? Si estamos con un grupo que solamente habla inglés, no le vamos a hablar en español porque no nos van a entender. Tenemos que elegir el inglés para comunicarnos, ¿sí? Entonces, depende, a eso me refiero cuando digo elegir un código común, ¿sí? Elegir la manera que nos vamos a comunicar para que esos receptores puedan entender,
Porque si no es un monólogo en realidad, no sería una comunicación eficaz. Sería dar la charla, dar la clase o comunicarnos, transmitir. Y en realidad la comunicación no es el solo hecho de transmitir datos e información, ¿sí? Somos seres sociales, necesitamos comunicarnos, pero el propósito de la comunicación es esto de brindar información, pero lo más importante es que se entienda y se interprete por ese receptor, que haya un ida y vuelta para que la comunicación sea eficaz. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, los métodos de comunicación, y bueno, hay distintas maneras. Uno se puede comunicar cara a cara, ¿sí? Cuando estamos con algún compañero de trabajo o con nuestro jefe. Puede ser a través de un correo electrónico, puede ser por teléfono, puede ser a través de una videollamada, ¿sí? Hay distintas maneras, esos son los métodos y los canales de comunicación. Vamos a ver, ¿sí? Que la comunicación no verbal, que esto es lo que ya charlamos antes, está dado por el lenguaje corporal, ¿sí? Y a veces hasta uno no dice con palabras algo, pero en el tono de voz, ¿sí? Uno da a entender qué es lo que le está tratando de decir a la otra persona. Dijimos que el lenguaje corporal son los gestos, las expresiones, los movimientos corporales, ¿sí? Eso es lo que charlábamos antes, que el lenguaje corporal es la comunicación no verbal, es la que se transmite sin palabras, pero que a través del cuerpo uno expresa, ¿sí? Expresa cosas. A lo mejor con una cara ya sabemos que a la otra persona le cayó mal algo que le estamos diciendo, ¿sí? Entonces, ¿y qué es el mensaje? ¿Y cómo tenemos que transmitir el mensaje para que el receptor lo entienda? El mensaje tiene que ser claro, tiene que ser concreto y tiene que ser creíble por nosotros. Si nosotros mismos no lo creemos, el receptor no nos va a creer lo que le estamos diciendo. Entonces tenemos que elegir el momento oportuno, ¿sí? Si es algo importante que tenemos que transmitir, tenemos que elegir el momento adecuado, el lugar oportuno, ¿sí? El momento y el cómo y el cuándo lo vamos a decir. Tenemos que tener en cuenta también el contenido, o sea, qué vamos a decir, tener bien pensado lo que vamos a decir. La retórica es cómo vamos a expresar, este mensaje, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta el canal que vamos a elegir para comunicarnos y el código común, que sea el conjunto de signos o significados comunes, ¿sí? Hay estímulos que favorecen la comunicación y estímulos que no, que lo desfavorecen, ¿sí? Por ejemplo, los estímulos verbales es usar la palabra adecuada, oportuna, ser claros, ¿sí? Entonces eso favorece a la comunicación. Hay estímulos vocales, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno se comunica con otra persona que habla muy lento? ¿Qué les pasa? ¿Es fácil comunicarse cuando hablan muy lentos o, por ejemplo, cuando hablan muy rápido? ¿Uno los puede entender? Muy rápido probablemente no. Y si habla muy lento, ¿O no? aburre. No, se hace difícil. Exacto. Si se habla muy lento, es como que uno tiende a aburrir a la otra persona y uno como que pierde el hilo de lo que la otra persona está diciendo, si habla muy lento. Pero si habla muy rápido, también es muy difícil seguir a la persona y se hace más difícil entender lo que la otra persona me está diciendo, ¿sí? Entonces, estos aspectos vocales también estimulan y favorecen la comunicación, ¿sí? Emplear el tono correcto de voz, ¿sí? La velocidad correcta, el volumen. Si uno habla a los gritos, no está favoreciendo a la comunicación,
Porque cuando uno habla a los gritos, ¿qué tiende? ¿La otra persona a qué? ¿Tiende a qué? En una conversación. Se altera la otra persona. ¿Qué pasa cuando uno empieza a elevar la voz? Se altera, la otra persona empieza a hablar también en un tono de voz más alto, hasta más alto de lo que se está comunicando a la otra persona. Entonces hay un ida y vuelta en donde las dos personas, cada una van aumentando así el tono de voz y terminan prácticamente hasta gritándose. Entonces es muy difícil entenderse de esa manera. ¿Mm? Entonces, hay distintas maneras, digamos, de estímulos que van favoreciendo la comunicación. Entonces hay que ir conociéndolos para cuando queremos comunicar algo importante, los tengamos en cuenta. Después tenemos estímulos situacionales. Cuando nosotros queremos comunicarnos algo o queremos comunicarle algo importante, por ejemplo, a un jefe, ¿sí? Es importante estar en un lugar cómodo, que sea la oficina, que haya buena iluminación, que el lugar esté ventilado. Muchas veces hasta los colores que hay en una habitación o en una oficina generan un impacto emocional en las personas, ¿sí? Cuando uno entra a oficinas que están oscuras, con poca ventilación, o con las paredes pintadas muy oscuras, o que no tienen ventanas, ¿qué les pasa? ¿Les produce impacto o no? Sí, Un desánimo, una desmotivación. Se le dice contaminación ambiental a ese tipo de problemas. También, sí, termina contaminando el ambiente y el clima organizacional también se termina impactando, ¿sí? Por eso es importante elegir bien los elementos situacionales cuando uno necesita generar o necesita abrir nuevas conversaciones de posibilidades para actuar de manera diferente. Es importante ir teniendo, digamos, estos temas en cuenta, como por ejemplo el tiempo, ¿sí? Cuando uno quiere comunicar algo importante, hay que tener en cuenta, bueno, cuánto tiempo nos va a llevar, si vamos a plantearle algo a nuestro jefe, ver, ¿sí? Que nuestro jefe disponga de tiempo, uno va conociendo, ¿sí? Va conociendo a nuestros jefes y a veces uno va sabiendo hasta cuándo tiene un buen día o cuándo no tiene un buen día, entonces va prestando atención a los tiempos, pero igual, digamos, generar una conversación cuando las dos personas dispongan del tiempo que se necesita para esa conversación, ¿sí? Y los estímulos gestuales también, ¿sí? Si nosotros queremos comunicar algo importante, pero estamos todo el tiempo cruzado de brazos o todo el tiempo cruzado con las piernas cruzadas, gestualmente, o sea, corporalmente, lo que estamos es, digamos, cortando toda comunicación que podemos generar. En lugar de generarla, la estamos cortando, pero a través de nuestra comunicación no verbal, a través de nuestros gestos, ¿sí? Hasta gestos faciales también, uno puede cortar la comunicación y no favorecerla, ¿sí? ¿Se entiende? Después vamos a ver, ¿sí? Que hay barreras de comunicaciones, que las barreras son las pérdidas, las interferencias, los ruidos que puede haber ambientales, los obstáculos, ¿sí? Que se pueden generar en la comunicación. Bueno, vamos a ir viendo cuáles son estas barreras, ¿sí? Y qué podemos hacer para solucionarlas, ¿sí? La primera barrera se llama filtrado, ¿sí? ¿Cuándo hay un filtrado? ¿Cuándo se produce esta barrera? O sea, acordémonos que nosotros llamamos barrera de comunicación a todas las pérdidas, a los ruidos, a todos los obstáculos que se pueden generar en una comunicación, ¿sí? Entonces,
La primer barrera sería el filtrado, ¿sí? Es cuando uno manipula la información a la otra persona y el jefe, por ejemplo, nos pregunta algo, nos puede preguntar algo y nosotros solamente contamos la parte buena, ¿sí? Eso es el filtrado. No le contamos el total de la información, sino contamos solamente una parte. Eso es filtrar. Entonces, ese filtrado actúa como barrera. Cuando uno no le brinda la información completa a la otra persona, ¿sí? Se termina generando un filtro. Entonces la otra persona no recibe la información completa y por ende no termina interpretando del todo bien qué es lo que me están queriendo comunicar. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Después, las emociones también actúan como barrera, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno tiene un día en el cual o está muy eufórico o está muy feliz, a lo mejor por algo que le sucedió, ¿sí? O está muy angustiado por algo que sucedió? Cuando uno tiene una conversación importante, ¿les parece que las emociones pueden actuar como barrera? Sí, porque pueden sesgar lo que estás diciendo. Ajá, perfecto, ¿sí? Si tenemos un día en el cual estamos muy angustiados o tenemos mucho miedo a algo, o mucha preocupación o mucho estrés, esas emociones negativas actúan como barreras, ¿sí? Y a lo mejor no terminamos de interpretar de la manera más correcta lo que la otra persona nos está queriendo decir. Hasta muchas veces uno cuando tiene un mal día termina cayéndole mal lo que la otra persona le dice, simplemente porque a lo mejor le ocurrió alguna otra cosa, tenía un mal día y esas emociones actuaron como barrera, ¿sí? También actúan como barrera la sobrecarga de información. Cuando uno tiene sobrecarga de información, ¿sí? Está demasiado saturado, estresado, ¿sí? Y el tener tanta información tampoco es bueno. Es importante informarse, pero no sobreinformarse, ¿sí? Entonces termina actuando como una barrera, porque uno no puede ver todo, no puede terminar de leer todo o de ver o de analizar en forma completa esa situación, entonces termina actuando como barrera. Otra barrera es el lenguaje, ¿sí? Muchas veces, hasta al tener diferentes edades, no sé si les pasa, ¿sí? Manejamos lenguajes diferentes. A lo mejor los adultos tienen un lenguaje, los adolescentes tienen otro lenguaje, ¿sí? O las personas que estudiaron una carrera tienen un lenguaje, los que estudiaron otra carrera tienen otro lenguaje, según el nivel cultural se maneja un lenguaje, ¿sí? Entonces, el lenguaje en sí que maneja cada persona o que maneja cada equipo termina generando y actuando como barrera, ¿sí? Porque a lo mejor, si utilizamos a lo mejor una misma palabra, tiene diferentes significados que para una persona lo interpreta de una manera y para la otra persona lo interpreta de otra manera, ¿sí? Entonces siempre hay que chequear si lo que estamos interpretando es lo que esa persona nos quiere decir o no, porque cada uno de nosotros tenemos un observador, tenemos una manera de observar diferente el mundo, ¿sí? Entonces a lo mejor hay un hecho, hay una situación real y una situación particular X que nos esté pasando, ya sea a nivel personal, ya sea en las organizaciones, ¿sí? Que actúa como un hecho, algo que pasa, pero cada uno de nosotros tiene una manera distinta de observar ese hecho, ¿sí? Todos somos seres humanos, seres interpretativos, ¿sí? Que necesitamos interactuar y comunicarnos, porque somos seres sociales, pero cada uno tiene su manera de observar el mundo. Entonces, a lo mejor un hecho que yo lo observo de una manera y yo lo interpreto de una manera, la otra persona lo está interpretando de otra manera. Y entonces eso termina actuando como barrera para poder entendernos, ¿sí? Y para poder interpretarnos bien. Entonces, siempre hay que chequear, ¿sí? La cultura también actúa como barrera, ¿sí? Un extranjero que viene a nuestro país, nosotros muchas veces hemos tenido extranjeros estudiando en la facultad
y el hecho de ser extranjero y de venir de otro país, la misma cultura diferente actúa como barrera, ¿sí? Cuesta un poco más adaptarse a la facultad, termina trayendo complicaciones para entender muchas veces hasta el lenguaje, ¿sí? La manera de funcionar dentro de la organización. Entonces, el tener culturas diferentes actúa como barrera. Otra barrera es la actitud defensiva, ¿sí? Cuando uno está en la defensiva, ¿qué quiere decir estar a la defensiva? Pensar que el otro me va a atacar. Si yo estoy actuando de manera defensiva, en donde siempre estoy pensando que la otra persona me quiere atacar, termina actuando como barrera en la comunicación. Esa actitud defensiva no me permite abrir, no me permite esa apertura necesaria para tratar de entender al otro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá de las barreras? Natalia, Sí. quería marcarte el uso apropiado o no del lenguaje inclusivo, que muchas veces, de acuerdo con la persona que estás, puede llegar a ser efectivo o realmente una barrera. Sí. Por eso, una manera de superar la barrera del lenguaje es adaptar el lenguaje o qué palabras vamos a utilizar o qué lenguaje vamos a utilizar de acuerdo con la persona que nos querramos comunicar, ¿sí? Si un gerente va a tener una conversación con otro gerente, va a tener un estilo, un lenguaje en particular. Ahora, si un gerente va a tener una conversación con un empleado, va a tener otro tipo de lenguaje, lo va a adecuar a ese empleado, ¿sí? O cuando quiere hablar con un jefe, también va a adecuar. Lo mismo pasa entre nosotros en la vida personal de cada uno de nosotros. No es el mismo lenguaje a lo mejor que podemos manejar entre nosotros, alumnos y docentes, o entre ustedes, compañeros de facultad, con el lenguaje que pueden tener con un amigo que esté estudiando otra carrera, o con el lenguaje particular que manejan con sus familiares, ¿sí? En la vida diaria uno también va adecuando el lenguaje de acuerdo con quién se quiere comunicar. Entonces, esa es la manera, digamos, de superar esa barrera, la del lenguaje. ¿Alguna otra consulta con respecto a las barreras? ¿No? Bueno, ahora tendríamos que ver entonces qué hacemos con estas barreras, cómo las superamos, ¿sí? Porque la idea es poder tener una conversación con otra persona y que esa conversación sea efectiva, sea eficaz, ¿sí? Entonces, sea productiva, ¿sí? Entonces, una manera de superarla es lo que conversábamos antes, la retroalimentación, ¿sí? Esta comunicación, que decíamos antes, esta comunicación de retorno, este feedback, ¿sí? Es una manera de superar las barreras. Entonces, yo chequeo, ¿sí? Pregunto, esto que me está queriendo, esto que me dice, está queriendo decir tal y tal cosa, yo lo interpreto de esta manera. ¿Es esto o no? O sea, ir chequeando con la otra persona de cómo lo estamos interpretando nosotros, a ver si es lo mismo que me está queriendo decir la persona, porque muchas veces nos pasa que uno quiere decir algo y que la otra persona está interpretando algo diferente a lo que nosotros estamos queriendo decir. No sé si les pasa o si les ha pasado. ¿Les ha pasado? En las redes sociales, en WhatsApp, sí, en los comentarios en Instagram. Tal vez se malinterpreta un mensaje. Sí, ¿por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Mandar un audio y decir, no, mira, te intenté decir esto. Y con el audio uno se Totalmente clara, hasta en el tono de voz. comunicar mejor, ¿no es cierto? Una coma marca la diferencia. Tal cual,
tal cual. Hasta se puede interpretar a lo mejor que la otra persona está enojada o me quiso decir algo que yo lo puedo tomar de manera negativa. En cambio, cuando escucho el audio y escucho la manera en que me lo está diciendo, escucho el tono de voz, ¿sí? Ya aclara, ya dispersa cualquier barrera que podría haber generado a través de las emociones, el hecho de escuchar el tono de la voz, ¿sí? Por eso siempre hay que chequear, siempre hay que volver a preguntar, usted quiso decir tal cosa, usted, digamos, siempre que estemos comunicándonos con otras personas, siempre hay que preguntar, a ver, si la otra persona nos quiere decir lo que nosotros estamos interpretando, porque no se tienen que olvidar que somos todos seres humanos, que tenemos distintas maneras de observar, cada uno de nosotros es un observador diferente y tiene distintas maneras de observar una misma situación. Lo que para un hecho para algunas personas puede ser positivo, para otras personas puede ser negativo. Cada uno tiene su manera de observar y cada uno le puede afectar emocionalmente de diferente manera. Entonces siempre hay que preguntar, hasta con un jefe, digamos, usted me quiso decir tal cosa, porque si no chequeamos, a lo mejor lo podemos interpretar mal y ya se crea rispideces, se crea, digamos, ya va generando una emocionalidad que no es la adecuada, no es la correcta y ya empieza hasta a generar mal clima laboral. A lo mejor, a lo mejor simplemente por un malentendido. Nadie quiso decir nada malo, simplemente que la otra persona lo interpretó de otra manera, que no era la que uno, digamos, quería trasladar, ¿sí? Entonces, la primera es la retroalimentación, el feedback. Otra manera es la que charlábamos antes, que comunicaba una alumna, cómo hacer con el lenguaje, y esto que charlábamos antes de adecuar el lenguaje de acuerdo con la persona que me quiero comunicar, la simplificación del lenguaje, ¿sí? Si me voy a comunicar con otro gerente va a ser de una manera, con un empleado va a ser de otra manera, y con otro compañero de trabajo va a ser de otra manera, y en mi familia de otra manera, de acuerdo a con quién yo me esté comunicando, voy a complejizar el lenguaje o voy a simplificar el lenguaje. Otra manera de superar las barreras es tener esta escucha activa. ¿Qué quiere decir esta escucha activa? Escuchar por el simplemente escuchar, no, porque escuchar es, digamos, el oír lo que la otra persona me está queriendo decir, pero escuchar activamente, la escucha activa está dada por la interpretación que yo hago de lo que la persona me quiere decir. Es eso la escucha activa, interpretar y estar presente y estar activo en lo que la otra persona me está queriendo comunicar. Porque no sé si les ha pasado que, digamos, uno escucha, pero a veces, digamos, es como que la mente se va y no estamos escuchando activamente, estamos prestando solamente el oído. ¿Me logran entender? Que no es lo mismo escuchar, que es el simple hecho biológico de oír, y la escucha activa es prestar atención y ir entendiendo lo que la otra persona me está queriendo decir. ¿Se entiende la diferencia? Exactamente, es interpretar esa escucha activa, estoy activamente, o sea, estoy presente con la otra persona, estando presente y escuchando e interpretando, ¿sí? Por eso la escucha activa es el oír más el interpretar. La escucha sola es oír, pero la escucha activa es oír más interpretar, o sea, prestar el oído, prestar la oreja, pero tratar de entender lo que el otro me está queriendo decir. Eso es escuchar activamente. Otra manera de superar, ¿se acuerdan que una barrera era en las emociones? Bueno, lo que uno quiere con las emociones es no controlarlas, porque las emociones no se controlan. Las emociones no se controlan, ni se tapan, ni se acumulan, no. Las emociones son, o sea, no son ni buenas ni malas, pero siempre son importantes, es importante escuchar las emociones, escuchar qué es lo que me sucede, qué es lo que me está queriendo decir, esa alegría, o ese miedo, o esa tristeza. Siempre las emociones vienen a nosotros y nos dicen algo, ¿sí? Entonces,
gestionarlas, ¿sí? Aprender a gestionar las emociones, a entrar en calma. Si tenemos mucho miedo, bueno, entremos en calma, no sé, a veces con una respiración profunda, a veces estamos muy enojados, y bueno, si es con algún familiar, y bueno, vamos a darnos un baño y después seguimos hablando, ¿sí? Si es en el ámbito laboral y estamos muy enojados, y tenemos posibilidad, no sé, de levantarnos, aunque sea levantarnos, ir a buscar un vaso de agua y volver, el hecho de poner en movimiento el cuerpo ya genera un cambio en las emociones. Entonces, tratar de gestionar las emociones para que no nos actúen como barrera con la otra persona, ¿sí? Y otra manera de superar es vigilar las señales no verbales, ¿sí? Esto que decíamos antes, el lenguaje no corporal, o sea, que vaya de la mano lo que yo estoy diciendo en palabras con lo que estoy diciendo en el lenguaje corporal, ¿sí? Que vayan de la mano y que estén atentos y que quieran decir lo mismo, tanto lo que digo con el cuerpo como lo que digo con las palabras. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo No, que no se haya profe. entendido? ¿No? Lo que nos quedaría de ver con respecto a comunicación son las distintas comunicaciones que hay en las organizaciones. Nosotros tenemos comunicaciones formales, ¿sí? Que están dadas por los acuerdos de trabajo, ¿sí? O, a lo mejor cuando yo formo parte de un proceso de selección, ingreso a trabajar en la organización y me tengo que firmar, ¿sí? Un acuerdo laboral, tanto como cuando ingreso como cuando me desvinculo, ¿sí? Es una comunicación formal. Está dado dentro de los ámbitos laborales, está dado por el hecho de pertenecer a una organización. Entonces es la comunicación que se puede dar entre un gerente y un empleado, por ejemplo. Pero dentro de las organizaciones también hay comunicaciones informales, que son las que se genera cuando uno va al comedor, ¿sí? Hay organizaciones que brindan un espacio para que los empleados almuercen. Bueno, y en ese comedor o en los pasillos se genera esta comunicación informal, este radio pasillo que se llama, ¿sí? Dentro de las comunicaciones que se dan en la organización, hay comunicaciones verticales, ¿sí? Vertical descendente. Descendente quiere decir que desciende hacia abajo. Entonces, ¿qué tipo de comunicación es la descendente? Es la que va desde un nivel superior hacia un nivel inferior. ¿Para qué quieren comunicar un jefe con un empleado, por ejemplo? ¿Qué les parece? Sí, ¿Para para qué se dar va? órdenes. Ajá. ¿Para qué más? Para instruir acerca de cómo se realiza un proceso. Ajá, bien, perfecto, ¿sí? Esa es la comunicación vertical descendente. Ahora, otra forma de comunicación es la vertical pero ascendente, o sea, la que se da desde un empleado hacia un jefe. ¿Para qué se puede querer comunicar un empleado con un jefe? ¿Alguna tarea? ¿Qué les parece? Ajá, muy bien. También puede ser para elevar alguna sugerencia, ¿sí? Para decir, bueno, a mí me parece que este trabajo podríamos hacerlo de tal manera o de tal otra manera, ¿sí? ¿Cuáles son las comunicaciones horizontales? Las que se dan, ¿sí? Digamos, entre personas de un mismo nivel. Cuando nos comunicamos, nosotros somos empleados de administración y finanzas y nos comunicamos con otro empleado de recursos humanos, por ejemplo, ¿sí? Se da esa comunicación horizontal. Y después tenemos la comunicación diagonal. La comunicación diagonal, ¿sí? Se da a través de diagonales, o sea, atraviesa distintas áreas y atraviesa distintos niveles jerárquicos. Esa es la comunicación diagonal. Por ejemplo, si se comunica un empleado de recursos humanos, un empleado de administración, por ejemplo,
con un jefe de recursos humanos o con un gerente de recursos humanos. O sea, atraviesa áreas y también atraviesa niveles. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero también el diagonal es el tipo de comunicación, digamos, que se da que se da a través de diagonales, o sea, atraviesa áreas y atraviesa distintos niveles jerárquicos. Es como, por ejemplo, cuando un empleado de administración y finanzas se quiere comunicar con un jefe de recursos humanos o con el gerente de recursos humanos, ¿sí? Entonces, atraviesa áreas porque el empleado es de administración y finanzas y se quiere comunicar con el de recursos humanos, pero a su vez atraviesa niveles jerárquicos porque se quiere comunicar con el gerente. ¿Sí? Entonces se da como de manera diagonal la comunicación. De nada. Pero a ustedes, ¿qué les parece? Nosotros en una organización nos comunicamos solamente de manera vertical ascendente, solamente de manera vertical descendiente, solamente horizontal para un lado o se va dando el proceso de comunicación, va y viene, fluye entre las personas. ¿Qué les parece? Fluye. Entre las personas. Fluye, entonces si yo le quiero comunicar algo a otra persona de otro área, la otra persona me va a hacer una devolución, es un ida y vuelta, ¿sí? Eso es el proceso de comunicación. Entonces, en realidad, ahí estamos en presencia de lo que se llaman las redes de comunicación. Las redes, ¿sí? Se van a dar por esta, por ejemplo, cadena vertical, es esta forma de comunicación. Antes decíamos, era vertical descendente o vertical ascendente. Esta cadena vertical es la comunicación que va y que viene, digamos, es cuando un empleado se comunica con un jefe y el jefe le hace una devolución. Por eso es cadena vertical. Sube y baja la comunicación. Cadena vertical quiere decir cuando yo me comunico con una persona de otro sector, pero la otra persona tiene, digamos, derecho de hacer una devolución. Entonces, va y viene la información. Y la rueda es este tipo de comunicación que fluye y que se da a través de los líderes, ¿sí? O a través de los jefes, ¿sí? Supónganse que el jefe tiene un equipo de trabajo de 10 empleados. Entonces, la rueda se va generando cuando ese empleado se comunica conmigo, que soy el líder, y yo a su vez se lo comunico a otra persona del equipo. Esa persona del equipo se la puede comunicar a otro compañero. Ese otro compañero se comunica con el líder y va y viene, entonces se va formando como una rueda entre las personas del equipo y el líder. ¿Sí? Así se va dando esta especie de rueda de comunicación. Después también está lo que decíamos antes, el radio pasillo, esta comunicación informal que se da muchas veces en los comedores o con un compañero de trabajo, pero es el tipo de conversación informal, que no está dada por los lineamientos formales de la empresa. Y después está la red de comunicación de todo canal, que es cuando, digamos, la comunicación fluye por todos lados, va y viene y fluye por distintas áreas, por distintos sectores. ¿Alguna duda sobre las redes y sobre los tipos de comunicación? Solo me estaría faltando la comunicación con el exterior. ¿Cómo? Cuando la comunicación con el exterior. Claro. En realidad acá estamos viendo la comunicación interna, la comunicación organizacional perteneciente adentro, digamos, de la organización, a ese tipo de comunicación. Okay. Solamente eso. Solamente esa, digamos, es la comunicación organizacional. Es todo tipo de comunicación que se genera dentro de las organizaciones. Y todas las cadenas de redes comunicacionales dentro de la organización. Perfecto. ¿Qué está sucediendo hoy en día con el avance de la tecnología, con la posibilidad de tener no solamente ya las PC fijas, sino de tener una notebook o de tener una netbook
o de tener una tablet, o de tener un celular que cada vez son más inteligentes y que tenemos todo ahí en ese celular, que podemos contestar mails, tenemos WhatsApp grupales laborales, WhatsApp grupales personales, pero uno se puede comunicar tanto a nivel laboral con el celular desde cualquier... Hoy ¿qué tenemos? ¿Qué pasó con esta pandemia? El home office, nos comunicamos a través de videollamada, utilizamos el Zoom, el Meet, y hay un montón de... el Classroom para dar clases. Entonces, ¿qué está pasando con este avance de la tecnología? ¿Y qué está pasando con los empleados? O sea, Impulsó a que todo sea ¿qué tiene de positivo y qué tiene de negativo? menos formal, digamos, que se haga todo mucho más informal, desde la casa, que pueda tener más contactos con los compañeros, pero afecta, digamos, desde el lado en que no se pueden ver, no saben cuáles son sus gestos, cuál es la manera en que está intentando comunicarse. Ujú. Ujú. Entonces podemos decir que en la era de la comunicación, ¿sí? Se está, este avance tecnológico puede estar comunicados a través de la globalización y a través de la tecnología, estamos comunicados con cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces, favorecen la comunicación, pero lo que se está perdiendo es esta manera personal, el cara a cara de comunicarnos con las otras personas, ¿sí? Dejando de lado que ahora estamos en una pandemia, pero ¿cuántas veces les ha pasado que pasaron 15 días, 3 semanas, un mes, 2 meses, y hasta con los grupos de amigos se van manteniendo al día a través de WhatsApp, pero se va perdiendo o se va generando un espacio cada vez mayor entre las reuniones presenciales, ¿sí? No solamente pasa en el ámbito laboral, sino que pasa en el ámbito personal, ¿sí? ¿Y qué pasa también con las jornadas laborales? Esto de tener todo al alcance de la mano, al alcance de un celular. ¿Qué le está pasando a los gerentes? O a los jefes, o ahora a muchos empleados también. ¿Qué pasa con esta virtualidad que uno tiene? ¿Qué termina afectando en las jornadas laborales? ¿Les parece que afecta o no? Sí, porque se pierde la barrera del espacio. Al perderse la barrera del espacio, se pone más laxa la barrera del tiempo. Entonces, las personas es como que están permanentemente a disposición. El hecho de que están con el teléfono en la mano, ponele. Ajá. Entonces, podemos recibir un mail a las 8 o 9 de la noche, 10 de la noche, y entonces la responsabilidad de poner el límite, ¿dónde está? No está. No está. Es nuestra, ¿sí? Porque este avance tecnológico que fue favoreciendo y creando un montón de beneficios en el ámbito personal o en el ámbito laboral, y esto ahora también el tema del WhatsApp y los WhatsApp laborales, esto de que si te leo o no te leo, y este aumento de la ansiedad, porque termina aumentando la ansiedad de las personas, ¿sí? Pero me leyó y no me contestó. ¿Y por qué no me contestó? ¿Y qué pasa que no me contestó? Y se genera todo, o sea, se va generando como una psicosis. No, uno a lo mejor está haciendo varias cosas a la vez y lo leyó y no lo pudo contestar en el momento. ¿Y cuántas veces pasa que nos ponemos a hacer otra tarea y se nos pasa y se nos olvidó? ¿No? Y no es que nos pasa algo con esa persona, pero termina como generando una serie de malos entendidos, ¿sí? Entonces, el límite está en uno, porque termina generando, digamos, ya no jornada laboral, digamos, de 8 horas, de 9, sino que, digamos, se termina haciendo como una especie de que uno tiene que tener la vida a disposición de las empresas, porque al empleado, y más que nada al jefe o a los gerentes, se le hace muy difícil poner el corte y el no contestar, como uno está presente de manera virtual. Pero bueno, hay que tener cuidado porque uno termina generando
estrés, ¿sí? Y después, bueno, el cuerpo pasa factura. Muchas veces, ¿en qué caso? Depende en qué caso, porque si el que emite el mensaje es nuestro jefe que nos está pidiendo un trabajo, la responsabilidad es nuestra de responder y hacer ese trabajo, por ejemplo. Sí, está en el tema de poner el límite de la jornada laboral. No sé si estoy entendiendo bien tu pregunta. ¿No es responsabilidad de él saber el horario? Él no debería mandar el mensaje a las 9 de la noche. Nosotros lo que podemos hacer es, en lo que está en poner el límite es a lo mejor no abrirlo y esperar hasta el día siguiente en horario laboral, no sé, a las 8 de la mañana, abrirlo a primera hora. ¿Me explico? Y si nuestro jefe nos dice algo, bueno, dar las explicaciones, o sea, uno también tiene una vida personal, una vida familiar, tiene otras cuestiones, otras cosas por hacer, ¿sí? ¿Se entiende? Otro tema importante es motivación. En la unidad 5 nos falta motivación y nos falta liderazgo, ¿sí? ¿Qué tenemos que saber de motivación? Necesitamos saber la definición, o sea, ¿qué es motivación? ¿Sí? Es esta voluntad de generar altos niveles de esfuerzo. Es cuando uno se esfuerza mucho y realmente genera un esfuerzo por sobre la media, digamos, ¿sí? Porque quiere lograr esa meta, porque quiere lograr ese objetivo. Uno, al lograr ese objetivo organizacional, si uno está logrando un objetivo personal, ahí se entiende como motivación. Yo trabajo, me esfuerzo para lograr ese objetivo personal, pero porque también interiormente estoy logrando un objetivo mío personal, ¿sí? Entonces es un proceso por el cual me esfuerzo más de la cuenta, entonces en ese generar esfuerzo, pero no lo hago de manera sacrificada. Cuando uno está motivado, uno pone otra energía, ¿sí? Uno se siente más energizado, hace las tareas y hace las actividades con más ganas, con más entusiasmo, con mayor alegría, ¿sí? Trabaja de manera distinta para lograr ese objetivo, ¿sí? Por eso se dice que trabaja con otra energía. Todo parte de una necesidad, hay una necesidad, el estímulo, ¿sí? Es la necesidad, uno siente una necesidad por hacer algo, ¿sí? Para satisfacer un deseo. Entonces ahí se da la motivación. Parte de una necesidad, satisfago un deseo, satisfaciendo esa necesidad, ese deseo, yo me siento más motivado. Entonces, sabiendo por un lado la definición, lo que tenemos que saber son las distintas teorías. Van a ver en el libro que hay diferentes tipos de... Profe. Sí. Una pregunta, perdón que le interrumpa. No, por favor. ¿Hasta qué tema va a llegar? Porque yo tengo clase ahora, por eso. No, pensaba preguntarles si se podían quedar un rato. ¿Tienen clase? Bueno, listo. Vamos a dar, son y 59, vamos a charlar sobre la primera. Y cortamos acá, así pueden entrar tranquilos a clase. La primera teoría es la teoría de Maslow, que calculo que la deben haber escuchado, ¿sí? Es la teoría de la jerarquía de las necesidades. La pirámide de Maslow es una jerarquía. Maslow habla de 5 necesidades, ¿sí? Entonces es una jerarquía de 5 necesidades, en donde empezamos a satisfacer las necesidades de más básicas para ir subiendo. Cuando se satisface ¿sí? en gran proporción una necesidad, surge la otra de manera automática como necesidad. Primero están las necesidades fisiológicas, de alimento, de bebida, de tener un lugar a donde dormir.
Cuando están esas necesidades cubiertas, satisfechas, aparecen las necesidades de seguridad. Seguridad, por ejemplo, tener un sueldo fijo, cobrar un sueldo fijo. Cuando tenemos esas necesidades cubiertas, aparecen las necesidades sociales, el sentido de pertenecer, el pertenecer a un grupo, pertenecer a una organización, el generar relaciones, vínculos, amistades, esas las sociales. Cuando esas están cubiertas, pasamos a la estima, ¿sí?